Hola amigos, te doy la bienvenida a este tu canal Evangelio Reformado. Mi nombre es Nelson González. En esta ocasión estaremos hablando sobre el Evangelio, por lo cual tendremos que hacernos una pregunta. ¿Qué es el Evangelio? La palabra Evangelio viene de un vocablo griego que es evangelión, que significa buenas noticias. Generalmente este término era utilizado por el emperador en los tiempos de su reinado, donde utilizaba un heraldo para transmitir un mensaje. Y obviamente el apóstol Pablo utilizó este término para hablar de las buenas noticias que serían transmitidas por aquella obra maravillosa que hizo Cristo en la cruz del Calvario. La palabra evangelio está escrita en la carta a los Romanos 60 veces y en todo el Nuevo Testamento aparece unas 106 veces. Así también en el Antiguo Testamento aparecen ciertos términos asociados a las buenas noticias. Generalmente este término era utilizado por el emperador romano de la época en que estaba el apóstol Pablo. Por esa razón el apóstol Pablo utilizó este término para introducirlo dentro de sus mensajes, hablando un mensaje fresco y nuevo. Generalmente esta palabra era utilizada para avisar el triunfo en una guerra o cualquier otra buena noticia que era transmitida al pueblo. Entonces tendríamos que hacernos una pregunta. ¿De qué se tratan estas buenas noticias? Esta buena noticia inicia con una mala noticia, y es que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, así como dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Estando muertos en vuestros delitos y pecados. Y también estamos expuestos a la ira de Dios, así como lo enseña Romanos capítulo 1, versículo 18. Entonces, el hombre estando muerto a sus delitos y pecados y estando expuestos a la ira de Dios, el hombre no tiene otra alternativa, está incapacitado para alcanzar la gloria de Dios, así como está escrito en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El término destitución en este contexto hace referencia a que el hombre totalmente está perdido y que no tiene posibilidad alguna de volver a acercarse a la gloria de Dios como si lo fue en el paraíso. Entonces, si hemos expuesto que el hombre ha recibido una mala noticia de que está muerto y que ha sido desechado por Dios, ahora miramos la excelente noticia, que el Padre mismo se proveyó de Cordero, tomó a Cristo voluntariamente accedió a hacer aquella sustitución gloriosa que nos daría la salvación a nosotros como creyentes. Entonces, en pocas palabras, Cristo mismo voluntariamente decidió ser aquel que recibiera la ira del Padre para que el hombre pudiera degustar. Primero los Corintios capítulo 15, versículo 13 dice lo siguiente: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra fe y nuestra predicación. Entonces, gracias a ese acto solemne de Cristo en la cruz del Calvario, es que hoy tenemos una fe materializada. Y es en esa resurrección donde radica todo el fundamento de la fe cristiana. El Evangelio depende de las obras de Cristo, depende del ministerio de Cristo en la tierra, pero fundamentalmente en su resurrección. Veremos que el apóstol Pablo claramente dice que si Cristo no ha resucitado, entonces vana es nuestra predicación y nuestra fe. No tendría sentido seguir predicando, no tendría sentido creer en el Evangelio si Cristo no hubiese resucitado. Ahora bien, tenemos que hacer una aclaración. El único autor de la obra redentora, es decir, del Evangelio, es Cristo Jesús. Por lo tanto, no tenemos que tomar al Evangelio como ocasión para hacernos ricos o tener ganancias materiales. En otro caso, creer que vamos a reinar en este planeta por tanto tiempo. No, el Evangelio no habla de eso. El Evangelio resalta la obra poderosa de Cristo. Nosotros sí vamos a degustar de su eternidad y vamos a contemplar su eternidad, vamos a contemplar su gloria, pero es en ese mismo momento en que ya partamos de este mundo, sea por arrebatamiento de la iglesia o sea porque degustemos de la muerte, pero aún en Cristo se centran todas esas promesas que hasta después de que partamos o hasta que deje de existir toda la existencia, aún en Cristo reposa toda esperanza. Por tal razón, el Evangelio no debe ser tomado como ocasión para el pecado, sino como ocasión para glorificar más a Cristo.
Bien amigos, ahora vamos al desarrollo de la segunda pregunta y es ¿en qué momento se habló de esto en el Antiguo Testamento? Es importante que sepamos que aún los profetas hablaron de este asunto, que no fue algo inventado por Dios, que no fue un plan B porque algo salió primero equivocado o errado, sino que ha sido una línea perfecta que trazó el Padre desde el Antiguo Testamento, desde antes de la fundación del mundo, y que lo llevó a cabo hasta su cumplimiento en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Miremos que el apóstol Pablo lo dice de esta manera en Romanos capítulo 1, versículo 1. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Acerca de quién? De su Hijo Cristo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David. Y no solamente el apóstol Pablo habló de este asunto, sino también el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 10, diciendo: todos los profetas profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquiriendo y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona, escúchese bien, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces, todos los profetas, aquí lo deja claro el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, profetizaron sobre Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque en Cristo se centra toda la plenitud del Evangelio. Si no está Cristo, no estaremos hablando de Evangelio hoy en día. Ahora bien, el mismo Cristo también habló de sí mismo con respecto a la ley, los profetas y los salmos. Es así como lo muestra la Escritura después de habérsele aparecido a los discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Es así como lo dice Lucas capítulo 24, versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Nada de lo que ocurrió fue producto de una invención de Dios, de un momento en azar que Dios no supo qué hacer. No, Dios, siendo soberano desde antes de la fundación del mundo, como lo dice Efesios capítulo 1, trazó una línea recta donde en su momento, en su espacio, en el tiempo indicado, el Señor traería a Cristo, manifestaría a Cristo para que muriera en la cruz del Calvario, cumpliera las promesas del Antiguo Testamento y aún se sigan cumpliendo todas las cosas que están por cumplirse, pero todo se centra en Cristo, como lo decía anteriormente. Si no está Cristo, no tenemos evangelio. Si crees en Cristo, serás salvo. Si no crees en Cristo, no serás salvo. El que niega a Cristo, niega al Padre. El que niega a Cristo, niega al Espíritu Santo, porque Cristo es el centro del Evangelio. Bueno amigos, aquí en pantalla vas a estar observando algunos textos bíblicos del Antiguo Testamento que hablaban justamente del autor del centro del Evangelio, de Cristo. Muy bien amigos, ahora tenemos que hacernos una pregunta. Luego de haber entendido que son las buenas noticias, que habla la palabra de Dios, y saber desde qué momento, qué tiempo fueron profetizados o anunciados esto acerca del Evangelio, tenemos que hacernos una pregunta, y es: ¿cómo Dios nos hace participantes a nosotros de las buenas noticias del Evangelio? Es una pregunta muy común y que todos nosotros quizás en algún momento nos hemos hecho. Y en primer lugar tenemos que hablar que la obra que hace el Espíritu Santo nos garantiza a nosotros esa participación. A través de su obra nosotros somos convencidos de pecado. Si el Espíritu Santo no obra en nosotros, nunca vamos a poder conocer el arrepentimiento. Ahora, debemos arrepentirnos para buscar de Cristo. Luego que el Espíritu Santo nos ha hablado a nosotros de que nos ha traído convicción de pecado, nosotros tenemos que cambiar de dirección. Tenemos que dejar de mirar al mundo para mirar a Cristo. Tenemos que dejar de mirar el deseo del mundo y la gloria del mundo para fijarnos en la obra de Cristo y desear a Cristo. Solamente de esta forma seremos participantes. Y una vez siendo convencidos por el Espíritu Santo, ahora tendremos que nosotros
para degustar de la salvación, saber que no podemos ser salvos por nuestra propia fuerza, que estamos incapacitados para ser salvos por nuestro propio medio, y por esa razón miramos a Cristo. Somos participantes de esa gracia porque nos hemos arrepentido de nuestros pecados, porque somos incapaces de salvarnos y porque por gracia hemos sido salvos. ¿Por qué? Por la acción de Cristo en la cruz del Calvario. Efesios capítulo 2 versículo 1, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero por gracia hemos sido salvados. Efesios 2:8. Ahora degustamos de esa salvación poderosa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha obrado en nosotros, nos ha aplicado en nosotros esa salvación para que nosotros podamos mirar a Cristo solamente. Ahora el apóstol Pablo nos exhorta fuertemente y claramente con respecto al tema del arrepentimiento. Veamos que en Hechos capítulo 17, versículo 30 al 31, el apóstol Pablo, en un contexto totalmente griego, en medio de la filosofía griega, en medio de la madre del conocimiento, en la época, hace una tremenda exposición acerca de Cristo y llamando a los hombres al arrepentimiento. Y veamos cómo el apóstol Pablo muestra claramente este poderoso discurso. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ese es el mensaje central de este pasaje. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Por gracia hemos sido salvados, pero Dios nos llama todo el tiempo al arrepentimiento, pasando por alto nuestra ignorancia con respecto al pecado. Pero hoy que ya tenemos conocimiento del pecado, nos llama al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque un día Cristo mismo se sentará como Rey y juzgará a todos los pueblos. Bueno amigos, finalmente hemos llegado al final de este video. Ha sido un placer para nosotros poder transmitirle el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y créeme que estamos muy emocionados porque queremos seguir compartiendo este mensaje, glorificar a Cristo en todo el mundo. Por esa razón te pedimos que te suscribas a este canal y le coloques ahí el clic a la campanita para que nos acompañes en todos los momentos que subamos un video. Muchas gracias por participar de este momento, y hoy te saluda tu hermano en Cristo, Nelson González. Dios te bendiga.